Buenas noches a todos. Como siempre, una afectuosa, cordial, calurosa bienvenida a otra edición de Debate Abierto. Esta noche, con motivo de la celebración del 13 al 18 de agosto de la Feria Internacional del Libro, es la edición número 15, hemos invitado aquí a dos autores y los dos temas les van a encantar a ustedes porque van a tener la oportunidad de enterarse de cosas que generalmente no se hacen por televisión. Una tiene un contenido histórico, la otra algo que es importante para ustedes y sus hijos. Comienzo con nuestra invitada que se llama Penny de Enríquez. Ella escribió un libro que se llama Los Penny Tips, que son consejos para efectos de etiqueta, imagen y protocolo, que a todos nos toca en algún momento tener que hacer ese tipo de prácticas. Y esta es una forma, yo le decía a la autora, que hay que comprar el libro primero, no compren el libro, que se llama Los Penny Tips. Pero ella hoy va a compartir con nosotros las experiencias, sus conocimientos acerca de estos elementos requeridos generalmente para efecto de las cortesías más que todo, ¿no? Y el manejo y el desempeño nuestro, cómo tenemos que hacerlo. Repito, hoy va a ser, el libro lo compran, pero esto va a ser gratuito hoy lo que vamos a compartir con ella. Y un libro que tiene un contenido de un peso específico, el otro que es un libro escrito por el abogado e historiador es el hijo de un hombre que yo siempre admiré en el tiempo. Él fue canciller, un hombre muy nacionalista. Estoy hablando del doctor Julio Linares. Está con nosotros el hijo, que es abogado, escribió un libro que se llama La leyenda negra, engaño y ficción, con relación a una campaña oscura que se hizo en base a nuestra separación de Colombia y que pone en tela de duda incluso la legitimidad de nuestros próceres de la República. Y no es que sea una defensa exacta de los próceres, pero pone los puntos sobre el negro sobre blanco, como se dice, ¿no? Él escribe, se atreve a escribir sobre este tema, respondiendo precisamente a aquellos que cuestionan nuestra independencia. Así que vamos a hablar también de esa etapa histórica, porque Julio, realmente lo felicito que se haya atrevido a tocar este tema. Comienzo con la dama. Bienvenida, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por la invitación aquí a mi casa. Me siento en mi casa de verdad porque tengo tantos años acá. Como comentábamos antes, tengo 11 años en Tumañana. Okay. Ahora en una pausa, pero llevamos bastante tiempo, de manera que me siento muy feliz de estar acá en la casa. Nosotros también de tenerla aquí. ¿Sabe por qué? Porque muy poca gente en Panamá hasta ahora que yo conozca ha compartido este tipo de enseñanzas para unos, conocimiento para otros, que es casi lo mismo. Pero aquí hay en este libro que se llama Los Penny Tips, hay una frase que dice: más vale la educación en la boca que los diplomas en la pared. Comienzo preguntándole, eso es un decir suyo, ¿no? Es mi lema, prácticamente. Cuando empecé a escribir, empecé a hacer frasecitas que se fueron transformando en frases icónicas, muy conocidas por todos, y luego las he seguido usando en los seminarios, en las charlas y en todas partes donde voy con estos temas. Pero esa frase especialmente es prácticamente el lema de mi empresa, de mis servicios, y llama mucho la atención, a todo el mundo le gusta. Más vale la educación en la boca que los diplomas en la pared. Lo que quiere decir es la importancia de la cortesía, del respeto, porque usted puede tener 3, 4 diplomas de las mejores universidades del mundo, pero llega a un sitio y no dice buenas tardes, no saluda, no tiene educación aunque tenga los diplomas. Una descortesía y casi yo diría que una grosería, la expresión es mía. Así es. Señor Enríquez, dentro de las cosas que estoy viendo aquí en la portada, veo bien interesante estos tips, usar el término es anglosajón, pero los datos, sí, ¿no? Dice: la ropa no es desechable, repítala sin miedo. Eso viene a cuento porque en casi todos mis seminarios, lo mismo que en las redes sociales, siempre me preguntan, principalmente las damas, los caballeros no tienen esas preocupaciones. Usted se pone un saco todos los días y no se preocupa y nadie lo ve. Pero las mujeres nos cuidamos muchísimo de eso, y algunas con exageración. Entonces van a un sitio y generalmente no tienen que ponerse porque ya todos se lo han puesto y qué pena, ya me lo vieron, qué van a decir. Entonces mi consejo es, si el vestido le queda bien, si su plata le costó, si está en buenas condiciones, póngaselo sin ningún temor. Si alguna amiga, entre comillas, le dijera, oye, ese vestido lo usaste ayer, contéstele claramente, sí, claro, sí es mío. Claro. Como es de uno, puede usarlo cuando quiera. A ver, otra que me gusta y mucho, dice: la imagen se construye toda una vida, pero se destruye en un segundo. Este es
una expresión muy cierta. O sea, trabajar toda la vida para ganarse un prestigio y perderlo en un segundo parece una controversia, más no lo es. Explíquelo, señora Enríquez. Así es, por porque generalmente uno se preocupa de muchísimas cosas, pero hay personas que pueden, como lo acaba de decir usted mismo, pueden ser muy decentes, muy honestas, andar siempre por la vida pues con este cuidado de andar bien, pero de pronto caen en una tentación de algo. Entonces, con eso ya pierden completamente la imagen, porque la imagen, como siempre digo, no se trata solamente de vestuario, no es joyas, no es perfumes. La imagen es muy integral y todo tiene que ver con la imagen. La conversación, cómo se presenta, las palabras que usa. La imagen tiene que ver con muchas cosas, con muchos elementos y hay que cuidarla. Muy bien. Abogado Julio Linares Franco, voy a referirme a su obra, que es un trabajo investigativo, hasta donde tengo entendido, que se llama La leyenda negra, engaño y ficción. Este es un trabajo, como dice, investigativo de parte del abogado Linares Franco. Él pretende con este libro, y creo que lo alcanza, derrumbar aquellas falacias que se han vendido acerca del rol que jugaron nuestros próceres, de la forma como nace la República de Panamá. Entre las cosas que malmente se han dicho está el hecho que se dice que de la forma como nació la República, que no hubo derramamiento de sangre, por ejemplo, pero sobre todo tiene el problema de que pretende también distorsionar la labor de aquellos que participaron en el movimiento secesionista. Se le pretende disminuir, y eso usted le sale al paso con esto. Dígame los argumentos suficientes para convencer a aquellos o bien intencionados o mal intencionados o a los que desconocen el tema de nuestra independencia. Gracias, señorito. Inicio con una frase que se acaba de decir aquí que me encantó y por eso la escribí. La imagen se construye toda una vida, pero se destruye en un segundo. Y yo hago de la señora Penny de por Enríquez. supuesto, por eso la digo. Ajá. Y hago la analogía con la patria panameña. Estamos en el contexto de los 500 años. Esta patria tiene 500 años de ser una nación en constante evolución y perfeccionamiento. Una nación que se conjuga entre el indígena, el originario con el colonizador. Una nación que se conjuga de manera dramática, sangrienta, donde hubo cosas espantosas. La guerra del día, por ejemplo, ¿no? Donde se dice que hay territorios dentro de nuestra América donde el originario desapareció. Entonces, todo esto trae una gran polémica. Obviamente, al mismo tiempo, tenemos que aceptar que fuimos colonizados y dentro de ese contexto de colonización que va desde la Patagonia hasta Canadá, se construyen regiones, países muy diferentes. Y Panamá, dentro de este contexto, es un país diferente. ¿Por qué? Por nuestra posición geográfica. Y esa posición geográfica que nos lleva a lo que se denomina transitismo, crea una personalidad en nosotros muy particular que nos convierte en el medio geopolítico donde todas las grandes potencias y los grandes imperios nos tienen en la mira. Entonces, habiendo dicho eso, es importante destacar también que Panamá, dentro de esta situación, incluso una vez somos colonizados, nacemos a la vida colonizadora desde el punto de vista anterior incluso a nuestra madrastra Colombia. Y voy a poner un par de ejemplos. El primer asentamiento en la tierra firme fue Santa María de Belén, Cristóbal Colón, 1502. La primera ciudad en tierra firme fue Santa María la Antigua del Darién, que fue la primera. Santa María la Antigua se convierte en la primera virgen de América. La primera ciudad en el Pacífico, ¿cuál es? La ciudad de Panamá. Y hoy somos la primera capital de América en tierra firme. Nada más nos gana Santo Domingo en el Caribe, y somos incluso, nos fundaron antes que La Habana. La Habana se funda en noviembre de 1519. Entonces, hago esta introducción porque creo que es importante destacarla dentro del contexto de los 500 años y sobre todo estando Penny aquí, porque estos temas de historia, cultura, cortesía, elegancia, van unidos. Y todo esto crea lo que se llama el civismo. Y el civismo nos lleva a la nacionalidad, esa nacionalidad a la cual tenemos que pelear día a día. ¿Para qué? Para no destruirnos en un segundo. Ok, a ver, retomo su palabra, ¿ok? Este libro
es lo que yo podría llamar un aporte cívico de parte suya que pretende, y con éxito lo logra, esclarecer los hechos del siglo XIX. El nacimiento de nuestra nación, de nuestro país, como tal cosa. Entonces, la postura suya en este sentido, más que nacionalista también, es el compromiso que tiene todo ciudadano con la nación que lo vio nacer. Entonces usted pretende derrumbar todas esas, con mucho respeto a los que están en la leyenda negra, lo que es evidentemente una falacia, porque usted no usa aquí argumentos, usted habla aquí de hechos reales. Sí, yo creo que uno de los primeros hechos es que... Hay evidencia aquí. Por supuesto, y uno de los primeros hechos es que es el concepto de nación panameña que se va construyendo y profundizando precisamente en el siglo XIX, sobre todo cuando nosotros entramos a formar parte de Colombia creyendo que nos iba a ir bien. ¿Por qué? Porque Colombia era un país emergente. La Gran Colombia. Estamos hablando de la Gran Colombia, claro. Ecuador, Venezuela, Venezuela, Ecuador, Colombia, y Panamá forma parte de ese grupo. Al final, ¿qué era Panamá? La niñita fea, la región abandonada. Y la Colombia del siglo XIX fue extremadamente convulsionada. Guerras civiles, revoluciones, matanzas, golpes de Estado, matanzas. Entonces Panamá, todos esos movimientos que eran originarios en Colombia, Panamá los heredaba. Y eso fue creando paulatinamente una animadversión hacia esa supuesta madrastra. Y ese crecimiento de nación panameña evoluciona a tal punto de que en 1903 es el clima. Lo que sucede es que se ataca el 3 de noviembre. ¿Por qué? No hubo sangre. ¿Por qué? No hubo héroes. Uno de los reproches que hacen en la leyenda negra, voy a repetir lo que dije, dice que no hubo derramamiento de sangre en ese acto secesionista o para convertir en una nación independiente. Ese es el argumento que se dice. ¿Es necesario para un acto de esta naturaleza? Por supuesto que no. Ajá. Es más, vámonos a ver. El Canal de Panamá lo logramos también. Al final la firma se da una... Incluso ninguna revolución es santa. Ninguna revolución es pura. Y yo siempre pongo como ejemplo la famosa Revolución Francesa, cuando hablamos de libertad, igualdad, fraternidad, y donde universalmente es uno de los grandes movimientos de logros. Pero al final la Revolución Francesa fue una carnicería. Sí, ¿cuánta gente murió? A lo mejor el 90% de los que guillotinaron eran inocentes, incluyendo a la familia real, incluyendo a los hijos del rey, incluyendo a la propia María Antonieta de Austria. Y eso es lo que voy. Entonces, se critica a los panameños porque no tuvimos esa valentía, que pongo entre comillas, por no enfrentarnos ¿a quién? Al Coloso del Norte. Panamá no tenía ni siquiera el poder militar para enfrentarse a su madrastra, a Colombia. ¿Y qué es lo que hizo Panamá? Una conjura. Hablamos al regreso, porque yo creo que vale la pena, porque me están pidiendo un cambio comercial. ¿Cómo no? Vamos a ampliar acerca de este libro de Julio Linares Franco, que se titula La leyenda negra, engaño y ficción. Julio Linares aquí tiene los próceres ante la historia, pero esta es la edición de 2019, usted va a estar accesible para todos en la Feria del Libro, al igual que los Penny Tips de Penny de Enríquez, que ambos van a estar en la Feria del Libro. ¿Qué día va a estar usted y a qué hora va a presentarlo? Porque va a estar todos los días en El Hombre de la Mancha. Ajá. Y la librería Panamá Viejo. ¿Y usted, señor Enrique de Enríquez? Yo también voy a estar en El Hombre de la Mancha para la firma el miércoles 14 a las 7 de la noche, para la firma oficial. Y han aceptado la invitación para hablarnos acerca de sus obras literarias, dos autores panameños. La señora Penny de Enríquez con su libro Los Penny Tips, que aquí la directora me dice que le gustó uno de los tips que ella da, dice, la ropa no es desechable, repítala sin miedo, pero creo que de por fuera el mensaje es para las damas. No, una broma, no, tranquila. Y es el abogado Julio Linares con La leyenda negra, engaño y ficción, que habla de los próceres panameños ante la historia. Vamos a ir profundizando, pero a señora Enrique, con la disculpa que sí, claro, me dice, entiendo. Que interrumpirla, amplíen lo que usted está diciendo. Sí, yo hablaba sé cómo del es día esto. del libro, usted va a presentar su libro en Atlapa el día... El sábado 17 a las 5 de la tarde en el Salón Lagunilla, en el Atlapa mismo. Entonces lo que quería agregar es quién es el presentador oficial de mi libro. Generalmente cada año, yo con mi libro anterior, porque yo tengo otro libro que lo hice, se llama Los 1001 consejos de etiqueta. De ese hicimos 3 ediciones, todas completamente vendidas. Y en la presentadora fue
la señora Rosa María Crespo de Brito, la en paz doctora, muy descanse, la recordada, doctora, claro. claro. Entonces siempre uno busca este tipo de personas que estén muy relacionados con la cultura. Pero ¿quién va a ser mi presentador esta vez? Va a ser el honorable diputado Juan Diego Vázquez. No porque sea diputado, no por política, es porque Juan Diego, yo creo que se ha convertido en el nuevo superhéroe de los jóvenes. ¿Por qué? Porque el mensaje que él está mandando, él es joven, él es educado, él es fino, ha llegado a donde está a su poca edad. ¿Por qué? Porque está educado, porque estudió, y el mensaje es que la educación sí paga, que la cortesía y el respeto sí paga, y sí es cosa de jóvenes. Porque la gente cree que la etiqueta es de gente grande, de gente vieja, y no, señores, la etiqueta es de cierto sector de la sociedad. Exacto, Sí. y no es así, la etiqueta es cosa de todos, la etiqueta también es cosa de niños, también es cosa de hombres y también es cosa de todos. A ver, aquí yo capturo algo, ya hablé de la ropa no es desechable, repítala sin miedo. Ese es uno de los elementos que están en la portada. Otro, ya dije, la imagen se construye durante toda la vida, pero se destruye en un segundo. Me parece certero ese comentario. Pero hay otro interesante. En un buffet ofrezca alimentos fáciles de servir y sencillos de comer. Explíqueme esa parte gastronómica de su libro. Claro, esto tiene que ver con la etiqueta en la mesa, porque en el libro hay de todos los sectores de la etiqueta, la imagen, el protocolo, y en la etiqueta en la mesa es bien importante. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un buffet, hay muchos elementos, muchos temitas que son bien importantes que el anfitrión y el invitado deben conocer, porque para quedar bien en una fiesta o en un evento no depende solo de uno de los dos, es de ambos. Hay que ser buen anfitrión y hay que ser buen invitado. Entonces, el anfitrión, al ofrecer alimentos en un buffet, uno va a estar de pie, los invitados están de pie, algo incómodos, no hay cubiertos, entonces ponen estos platos con salsa saliendo o en pedazos muy grandes, incomodísimo para manejar en un buffet. Entonces, de pie, porque en un buffet uno está de pie hasta que se va a la mesa, a la silla. Luego entonces que sean sencillos de comer, que sean trozos pequeñitos, que no necesiten de cubiertos, porque ¿cómo los van a partir? Entonces hay muchos elementos para un buffet de verdad, para que quede bien, pero eso es bien importante, alimentos sencillos y fáciles de comer. Gratuito el comentario de la señora Penny Enrique, pero repito, en el libro está contenido eso y muchas más. En este libro, regreso con usted, abogado Linares Franco. Oiga, esta obra similar usted la presentó en el centenario del Canal de Panamá. El 2014, sí. Año 2014. Esta edición de 2019, porque aquí dice Panamá 2019. Es la tercera. Tiene algunas cosas. Es la tercera. Es la tercera edición. Obviamente un poquito mejorada. Nosotros los que escribimos, y eso hablaba con la colega, siempre vemos que falta algo. Uno va acomodando, va agregando y corrigiendo. Y entonces, en ese sentido, cada vez que tiramos una edición adicional, tratamos de perfeccionanla, ¿no? Yo soy súper necia con eso. Y es por esa razón que yo, a diferencia de Penny, yo no estoy haciendo una presentación, pero sí, tanto El Hombre de la Mancha como la librería Panamá Viejo me permitieron distribuirlo, e incluso estaré para firmas en El Hombre de la Mancha el jueves a las 7 de la noche y en el librería Panamá Viejos el viernes a las 6 de la tarde. Pero va a tener en Atlapa también alguna Atlapa, sí. En Atlapa, en la Feria del Libro. Jueves a las 7 de la noche. Para firmar libros. Para firmar libros y viernes a las 6 de la tarde. Obviamente que van a estar distribuyéndose todos los días. A ver, ¿qué tiempo le tomó a usted escribir este libro para tener una idea? Me parece interesante. Muy buena pregunta. Me tomó aproximadamente 5 años. 5 años. Sí, para que sepa. Ese libro pequeñito que usted ve, obviamente no fueron 5 años al 100%. Claro. Yo soy abogado, yo hago otras cosas. Uno tiene familia, uno tiene hace otras cosas. Pero sí, desde el punto de vista cronológico, sí, ese fue el término sin haber estado todos los días, todos los minutos, todos los segundos. Pero sí, es una labor investigativa interesante, porque lo que yo trato de demostrar ahí es que al final dentro de los próceres no eran unos santos, no eran unos dioses bajados de un mítico Olimpo, eran seres humanos con sus virtudes y defectos, pero al final ellos nos legaron una patria. Entonces, decir que Panamá no existió como patria, sino por ejemplo, y sin quitarle ninguna importancia, por ejemplo, al 9 de enero, que puso un antes y un después. Pero muchos dicen que el país nació el 9 de enero. No, el país incluso nació mucho antes del 3 de noviembre. ¿Por qué? Es la evolución de la nación panameña, el sentido sociológico de una nación
se convierte en un Estado, y el Estado es una creación del derecho. Somos un Estado a partir del 3 de noviembre de 1903, con todas nuestras imperfecciones, imperfecciones que hoy las estamos viendo día a día, a pesar de que hace 30 años salimos de una dictadura. Y ese sería otro tema, pero a lo que voy es que la nación está en constante evolución, y nosotros, los ciudadanos, tenemos que contribuir a que las cosas mejoren. A ver, permítame nada más explicar para los que no lo saben o los que están poco informados acerca de la respuesta que acaba de dar aquí el abogado Linares. Esto responde a lo siguiente, miren, de acuerdo a lo que se denomina la leyenda negra, que dice que Panamá nunca fue un país, Panamá nunca fue una nación. Incluso dice ese libro que los próceres fueron los títeres, es la palabra, ¿no? Que los títeres del imperio. Los títeres del imperio. Es porque, recordemos, nosotros en esa época, los Estados Unidos tenían interés, además, aparte de Theodore Roosevelt, era el presidente de los Estados Unidos. Roosevelt, el vaquero. Teddy Roosevelt, el vaquero, tenía interés en el canal de Panamá. Así es. Y eso fue una coyuntura también que se presentó. Es que acabas de dar un punto interesantísimo. La independencia de Panamá de Colombia involucra 3 factores importantes. Uno, el deseo de los panameños, obviamente, de independizarse. Una férrea voluntad en eso había. El deseo de los franceses de despojarse de esa compañía totalmente quebrada y recibir los famosos 40 millones. Y obviamente Estados Unidos y su destino manifiesto. Es un punto de vista geopolítico estratégico. El canal de Panamá jamás fue un tema para los Estados Unidos, un tema de pasar barcos de un lado a otro. El canal de Panamá para ellos fue un tema netamente militar, geopolítico. Sí. Eso es lo que ellos no les interesaba cuánto iban a ganar o cuánto iban a perder a lo largo de los años con ese canal. Por eso que nos pagaban una bicoca, porque al final era un tema netamente geopolítico militar. Sí, era para ellos. Y esa conjunción de factores también nos ha hecho daño, porque la gente dice, no es que nos plegamos a los gringos. Espérate, pero ¿qué poder tenía Panamá para independizarse? Frente a Colombia. Ninguno. Frente a Colombia, la gran Colombia. Ni frente a Colombia y mucho menos frente a los Estados Unidos. Eso lo sacamos. Sí. Entonces, ese es un factor muy importante destacarlo. ¿Qué haríamos nosotros hace 114, 115 años en esas condiciones? Pero sabes que en la leyenda blanca habla de que esto se realizó, estoy hablando que fue una conjura, es la palabra que se usa. Una conspiración. Muy sigilosa, total, pero muy rápida. O sea, los eventos se desarrollaron con una velocidad que coadyuvaron a que se formalizara esta independencia, ¿no? Ustedes lo tocan en su libro también. Por supuesto, sobre todo en esa época. Mira, hay un aspecto importante, porque catalogan a Teddy Roosevelt como una de las personas que estaba... Teddy Roosevelt se involucra hasta octubre. Teddy Roosevelt sabía que había un movimiento de secesión, un movimiento que incluso es iniciado por José Agustín Arango. Y José Agustín Arango, la fuente primaria de esa separación son los datos para la historia del 3 de noviembre de 1903, publicados y escritos por José Agustín Arango. Y es interesante destacar que esos datos de Arango, porque son una fuente primaria, nadie habla en contra de ellos, nadie los desdice, ni Teddy Roosevelt, ni Philip Bunó Varila, y menos el famoso William Nelson Cromwell, el que se autodominó en un momento dado el creador de la patria panameña, lo cual también es totalmente falso, porque William Nelson Cromwell se fue para París en ese momento, y el que de alguna manera, el que tomó la rienda y el que apoyó a Panamá y logró que los Estados Unidos se involucraran fue un francés. Philip Bunó Varila. Que se fue allá. Es una historia, miren... el entramado es interesantísimo. Amigo televidente, es importante. A Bunó Varila hay muchas interpretaciones de la acción de él. No voy a entrar en ese detalle, no sé si usted lo toca en el libro. No he tenido la suerte de leerlo. Pero Philip Bunó Varila tiene muchas lecturas, diversas lecturas. Es interesante conocer, y lo sugiero, no voy a decir recomiendo, sugiero a los que no están enterados, leer sobre ese capítulo de la historia de nosotros. ¿Cuál fue el rol de este francés, Philippe Bunó Varila? ¿Ok? Viene más aquí en Debate Abierto. Esta noche hablando acerca de 2 obras de 2 autores panameños. Uno de la señora Penny de Enrique, el otro del abogado Julio Linares Franco. Bien, estoy alternando la participación de 2 distinguidos aportadores a lo que es por una parte la buena forma, las formalidades, la etiqueta. En otro lado, pues un evento que produjo mucho descontento aquí en Panamá
sobre la leyenda negra de nuestra nación como nación. Entonces, Julio Linares Franco se ha tomado el tiempo y el espacio, como él dijo, él es abogado, tuvo que sacar tiempo de sus funciones diarias para ir en la búsqueda. Este no es un libro que es traído de los cabellos, esto es un producto de una investigación muy rigurosa que usted ha hecho, señor Linares. Vamos a ir hablando de eso, pero permítame en este momento hablar de la dama que nos acompaña, Penny de Enríquez. Otra de las cosas que veo aquí entre los consejos de etiqueta, imagen y protocolo, que usted dice que son necesarios para salir airosos en el juego de la vida. Así es. Qué fuerte eso, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Usted pone aquí, ya hablamos del buffet, Ajá. ya hablamos de la ropa no desechable, ya hablamos de la imagen que se construye toda la vida y se destruye en un momento, en un segundo. Aquí hay una también que me llama la atención y que es, nadie puede saberlo todo, pero todos podemos saber algo. ¿Lo dije bien? Perfectamente Okay. bien. Cuéntenos un poquito, amplíenos sobre eso. Lo que quiero decir con eso es que no hay excusa para que usted diga, bueno, yo no sabía con qué tenedor se comía tal cosa, o yo no sabía qué tenía que decir. Ok, nadie puede saberlo todo, es cierto, pero todos podemos saber algo, todos podemos estudiar, todos podemos leer, todos podemos practicar de manera que podamos saber más cosas, y no tiene que saberlo absolutamente todo, pero sí tiene que saber bastante. Y en la medida en que lea, porque esto de la Feria del Libro es tan interesante, porque está incentivando y motivando cada vez más al público a leer. Y yo siempre he dicho que lo básico para la educación es la lectura, no es lo que le enseñen de palabra, lo que usted vea. La lectura tiene muchísimo que Y ver. me permito decir algo que no va en contraposición a su muy certero comentario. Tiene que ver mucho con el hogar también, cómo los padres enseñan a los hijos. Todo comienza ahí en el hogar. Eso le llamo yo la educación de cuna. Yo siempre digo que la educación está dividida en dos. La educación escolar, la educación de cuna. Cuando los niños van a la escuela la primera vez, a los 4 o 5 años, ellos van a aprender en la escuela ciencias, español, matemáticas, dónde queda el corazón, cuál es la capital de Chile, pero a decir buenos días, a pedir por favor, a decir gracias, a decir permiso, eso Buen no día, lo buenas enseña tardes, la buenas noches, escuela. claro, Y en es la que no casa. tiene por qué tampoco, porque eso no está ni siquiera en el programa, es en la casa. Pero ¿sabe qué pasa con el hogar? Está la mamá, están los abuelos. Antes estaban los abuelos en la casa cuidando a los niños, ayudando. Estaba la mamá que no trabajaba, el papá era el suplidor. Hoy día eso cambió. La mamá es una profesional que trabaja y la abuela Y que aporta, también. no, que trabaja y exactamente. aporta al Entonces, hogar. ¿qué pasa? Los niños quedan en la casa con la nana moderna, que es la televisión y las La redes supernana. sociales. Exactamente. La Y la supernana. nana, que es la que los cuida, que hace lo que puede con lo que tiene, que es nada. Además de los recursos tecnológicos que disponen hoy los niños. Pero eso es Exactamente. harina de un gran costal que no vamos a tocar en este momento. Exacto. Señora de Enríquez, hay otro principio, porque usted está hablando aquí de los consejos de etiqueta, imagen y protocolo, de eso se trata el libro. Pero no únicamente se queda ahí. Aquí hay otra frase que dice, habla de las buenas maneras. A veces los latinoamericanos somos un poquito, más que todos, estamos muy tropicalizados. Y nuestra forma de ser algunas veces es un poquito agresiva y en muchas ocasiones hasta ofensiva. Nos hemos convertido en una sociedad bastante poco tolerante. Sí. Usted pone en su libro que las buenas maneras no sean una chispa transitoria en su vida. Hábleme de esa, me gusta mucho ese tip también. Ok. Lo que quiero decir es que no llegue aquí diciendo buenas tardes, ¿qué tal, cómo está? Con mucha educación, con mucho respeto, y cuando sale allá y va pasando una dama, le dice otra cosa vulgar, una grosería. Entonces tiene que ser siempre, las 24 horas, los 365 días del año. Uno puede ser educado siempre y no es tontería. Y no es cosa de que el hombre, para ser macho, tiene que ser grosero, tiene que gritar, tiene que ser vulgar. No, no tiene nada que ver. Un hombre puede ser muy educado, tener muy buenas maneras. Entonces hay que mantener esa chispa las 24 horas, siempre, perenne, permanente, la educación siempre. Le hago un descargo en favor de la sociedad moderna nuestra aquí en Panamá. Yo tengo la impresión, a ver, hace unos años atrás, uno de los reclamos que muchas veces se hacían era que en un elevador la gente entraba y salía, nadie decía buenas tardes ni buenos días. Algo, incluso en apartamentos, que son muchos los que hay en Panamá, los vecinos se encuentran y no se dicen buenas tardes, buenos días, buenas noches. Incluso los que viven en barriadas, por ejemplo, ¿no? Hoy día creo, o siento yo, en base a mis experiencias, que la gente sí está dando las buenas tardes, los buenos días,
hasta luego, gracias. Siento que ha habido... Abrir la puerta. Cada vez del más. carro. Sí, eso es bien importante. Eso es algo importante. Sí. En otros tiempos, in illo tempore, nuestros padres nos enseñaban, a que a una dama, cuando se iba a subir al automóvil, le abríamos la puerta, ¿ok? Así que era. si se iba a un transporte Así público, en el metro que sea, se le cedía el asiento. Yo me acuerdo, a mí nunca se me olvidó. Sí. Cuando un padre y una madre le hablan bien a los hijos, claro y en tono que sea de un consejo bien dado. No se nos olvida, queda siempre para siempre eso ahí. Entonces creo que eso se ha ido perdiendo y yo me imagino que por supuesto que hay honrosas excepciones, pero la mayor parte de las ocasiones los caballeros aquí no le abren la puerta a las damas y eso hay que comenzar a retomarlo porque era una excelente iniciativa que había in illo tempore, como se dice, ¿no? Claro que sí. Y eso del buenos días, hay algunas personas que me han dicho a mí que no dicen buenos días porque no les contestan. A lo que les digo yo, que cuando uno dice buenos días y saluda no es porque está esperando un trofeo. No saludamos esperando un trofeo, saludamos porque somos educados. Le digo algo, señora Enríquez. En algunas ocasiones hay una manera de ser irónico con esa gente que ignoran cuando hay tercero. Usted, si la persona no saluda a usted, buen día. Y si no le contestan, usted tiene ya la medida de la educación de esa persona de la buena manera. Así de fácil. Claro. Por eso que usted, abogado Linares Franco, en la leyenda negra de los orígenes de Panamá como nación, se habló de que somos una nación sin identidad, que fue, miren el término, engendrada por intereses extraños y añade Nacimos que... en un laboratorio de intrigas. Voy para allá, así iba a hablar de las intrigas, pero sobre todo, ¿sabe qué? Que nacimos de la especulación de Wall Street. Ya no únicamente se respetó a los próceres de la nación, que son parte de nuestra realidad, de cómo nacimos como tal. Esa parte de la incidencia supuesta de Wall Street en el nacimiento de nosotros como país y sobre todo el concepto de las intrigas y demás, ¿qué opinión le merece a usted aquí en su libro? Eso es muy interesante y creo que vamos a hablar de este tema un momentito. ¿Qué sucede? Acuérdense que a finales del siglo XIX había dos vías en el Senado que estaban compitiendo, Panamá y Nicaragua. La mayoría del Senado estaba con Nicaragua. Y entonces, ¿por qué estaba con Nicaragua? Porque el costo para Nicaragua era de 189 millones en aquella época. Sin embargo, el costo, en ese momento, los franceses exigían un costo de 109 millones más 144 millones, que es lo que costaría el canal. El canal francés, el canal fallido, vamos a ponerlo así. No, ya estoy hablando del canal americano. Pero el francés sí, en su momento. Bueno, sí, lo que pasa es que como los franceses querían deshacerse de toda esa papa compañía caliente. quebrada, esa papa caliente, estaban pidiendo 104 millones más 144 millones que le costaría a los gringos ese canal en Panamá, mientras que el otro era 189 millones. Barato. Era mucho más barato. Hubo una primera comisión Walker. La primera comisión Walker falla a favor de Nicaragua. Sin embargo, el cabildeo continúa y llega un momento que el que entra en acción, ¿quién es? El famoso francés. Pero ¿sabe qué? Pero el famoso elemento histórico y ahí viene la de estampilla. la famosa estampilla. Exactamente. La estampilla jugó un rol, aunque les parezca mentira, amigos televidentes, un rol para los que lo saben. Perdonen que esté repitiendo algo que he sabido, para los que no lo saben, una simple estampilla presentada por Bono Varila es un giro a la historia. Exacto, porque él presenta una estampilla al Senado los sismos de un volcán en Nicaragua haciendo erupción donde pretende demostrar que Nicaragua era un país no es confiable, no confiable geográficamente. Claro. Porque ellos se basaba en el lago ese de Managua, ¿no? Y en virtud de eso, la segunda comisión Walker se reúne nuevamente y aprueba los famosos 40 millones de dólares. Esos 40 millones nacen de la segunda comisión Walker en Estados Unidos. Y tanto el Senado como el Congreso, tanto el Senado, la Cámara Alta como la Cámara Baja, aprueban lo establecido por la segunda comisión Walker a través de la ley Spooner. La ley Spooner es la que se expide en 1902 y que es la que aprueba la construcción del Canal de Panamá en un tiempo prudencial.
lo que quiero explicar con esto es que obviamente especulación hubo, por supuesto que sí. Hubo toda clase de... hubo dinero que bajó y subió, claro que sí. Y que fue una negociación. Pero eso fue en Estados Unidos. Claro. Eso fue en Estados Unidos. Y esos 40 millones fueron aprobados a través de una ley, que fue la ley Spooner de 1902, fue aprobada por la mayoría del Senado y por la mayoría del Congreso. Tú me vas a explicar a mí, o a tratar de explicar, que los próceres que estaban acá en Panamá, enfrentados en la guerra de los 1000 días, con Colombia, unos contra otros, porque ese momento coincidió con la guerra de los 1000 días. Claro. ¿Dónde estaban los próceres? Peleándose unos contra otros, hermano contra hermano, amigo contra amigo. Los próceres, que ni siquiera valían nada en ese momento, no tenían la capacidad de estar manejando temas de Wall Street ni nada de eso. Entonces, claro que lo hubo, pero tenemos que saber poner cada cosa en perspectiva. Bueno, amigos, recuerden, estos 2 libros están para la venta en la Feria del Libro, versión 15ª, tanto el de la señora Penny de Enríquez, que son los Penny Tips, que ya estamos hablando de eso y vamos a continuar aquí sobre el tema de consejos de etiqueta, imagen y protocolo, y el del abogado Julio Linares Franco sobre la leyenda negra, engaño y ficción. Esta es una respuesta que se está dando a todos estos infundios que se regaron para en alguna forma o en muchas formas ensuciar y ofender además el nacimiento de la patria. Para eso está él aquí, para hablarnos de eso. Señora Penny, vuelvo con usted para alternarlo, ¿no? A dos invitados. Cuando hablamos de los consejos que usted da aquí y que son compartidos, la idea de esto es que la gente lo comparte y que enseñe a sus hijos, sobre todo, me imagino que ese es el propósito. Esa es la idea. ¿No? Son consejos que usted ha ido publicando, ¿no? Ya este es su segundo libro, su segunda entrega. Tendrá que ver algo, por ejemplo, sobre la necesidad de la oratoria en los niños, por ejemplo, aprender a los niños a expresarse, ¿también está aquí incluido? Claro que sí, 100%, el arte de hablar. Tenemos de expresarse, ¿no? Exacto, el arte de hablar en público, que es una sección de mi libro anterior, pero en cuanto a los niños, es bien importante enseñarles a expresarse bien, pero sobre todo dentro de la educación, que es lo mío. Enseñarles cómo no hay que usar palabras vulgares, las palabras que se dicen comúnmente, palabras sucias, que son muy comunes en los niños. Hay que enseñarles que esto no es necesario, el respeto también a los demás, no diciendo este tipo de palabras. Hay una frase aquí bien interesante, dice la señora Enríquez: el día comienza aunque el gallo no cante. Así es. Y a renglón seguido dice: no espere que lo empujen para hacer las cosas. Tenga siempre iniciativa y presencia de ánimo para hacer lo que le corresponde y un poquito más. Esto es con las personas que siempre tienen una excusa para hacer las cosas o para no hacerlas. Tengo que ir a tal lugar, pero va a llover. Tengo que hacer tal cosa, ay no, pero no tengo la plata. O sea, siempre hay una excusa. Entonces yo digo, el día amanece aunque el gallo no cante, no importa. O sea, si usted no lo puede hacer de este lado, hágalo del otro. No piense que le va a salir mal, no ser negativos, pensando que las cosas no se pueden hacer. Un pesimismo a veces grosero, ¿no? Sí, y demasiado generalizado. Sí. La gente se sienta en el pesimismo. Pereza mental. Exactamente. Un pecado capital. Sí. Oiga, Julio Linares Franco, abogado, escritor, usted ha recibido muchos elogios con antelación de varias personas que se han referido a su labor. Está el doctor Mario Galindo, está Ana Elena Porras, está Gloria Guardia. De hecho, en la contraportada de este libro están las opiniones de ellos, de Gloria Guardia. Jaime Jácome también se ha referido. Jaime Jácome, Mario Galindo, Carlos Guevara Mann. Carlos Guevara Mann. Son Mariela Sajel. Son personas que han hecho realmente énfasis en cuanto a la importancia de este libro. Así que están atrás, ¿eh? Gloria Guardia Alfaro. Yo quería que en paz descanse, por cierto, falleció este año. Yo quería también aprovechar esta coyuntura con mi colega, porque cuando usted ve a Penny, un abogado escribiendo de historia y que no es historiador, ahí podemos decir, todos podemos hacer algo. Así Por es. eso escribí esa frase, porque yo quisiera también aclarar, y no quiero pecar de humilde ni mucho menos, yo no soy historiador, no tengo la formación de historiador. Sin embargo, a quienes nos apasiona la historia, que no soy el único, porque yo conozco muchos panameños que le han dedicado tiempo a la historia sin ser
graduados en historia, es lo que usted hablaba. A Claro, veces no es hace falta tener el diploma, sino tener la voluntad. El Yo creo interés. que ahí cabe lo que usted ¿no? dijo. Todos podemos, hacer algo, saber algo, aportar nuestro granito de arena y obviamente seguirnos y entender en los que saben. O sea, Es cuestión de planear- proponérselo, Sí. ¿no? Podría decirse que de repente esta obra suya, señor Linares, tiende a fortalecer nuestro sentimiento nacionalista. ¿Puede ser vista esa perspectiva? Ojalá sea así. ¿Pero Ojalá tiene sea el así. propósito, el objetivo o no? Yo creo que Esa sí. es mi interpretación muy personal. Yo creo que sí. Lo que pasa es que de repente no soy la persona, no me siento ser la persona idónea no lo por dije haber yo. sido el autor. No, lo dije yo, o sea, esa es la impresión que tengo. Claro, y creo que eso es letal. Yo creo que lo que nos está pasando hoy en día es que hay una falta de identidad nacional. La identidad nacional se construye a través de la nacionalidad. Y para llegar a la nacionalidad hay que ejercer el nacionalismo. Claro. ¿Y qué es lo que es eso? Practicarlo, ¿no? Y practicar el nacionalismo, que es defender instituciones como la democracia, la libertad, los derechos humanos, la institucionalidad. Para eso que acaba de decir, disculpen que me entrometa, para eso que acaba de decir que no, porque yo escribí el libro, por eso no puedo decir, tengo para eso un penny tip. No tiene que tirar en cara a nadie lo que tiene, pero tampoco tiene que pedir perdón por tenerlo. Gracias, Penny. Muy halagado. Ahí está. Qué bien, Julio. Eso. Oiga, la verdad es que me da mucho gusto poder en este programa nosotros, como aporte, porque hemos tomado muy en serio la misión, por decirlo así, que debe ser muy noble, por cierto, de impulsar, promover la Feria del Libro. Eso creo que nos corresponde a nosotros como medio de comunicación y también como comunicadores. Esa es parte de un aporte que estamos obligados, no es que estamos haciendo un favor, estamos obligados a hacerlo como panameños. Ahora, en el centenario del canal usted presentó este libro, ¿no? Me dijo, ¿no? Hace Correcto. unos años. Dentro del marco del centenario del canal, así es. Oiga, ¿cuánto tiene de ficción y cuánto tiene de mentira su libro? Bueno, Sinceramente. No, la ficción y la mentira es la leyenda negra. Para mí lo que representa... Los hechos históricos son los suyos. Exactamente. Yo lo que trato yo de hacer es precisamente echar a un lado esa leyenda negra que tanto daño nos ha hecho. Incluso hay personas... Usted está pretendiendo esclarecer los hechos históricos. Por ¿Eso se supuesto. trata? Incluso hay personas que dicen, Julio, ya ese debate creo que debe darse por terminado. Nunca se va a dar por terminado porque la naturaleza humana es seguir investigando. Es saber más. Y no todos pensamos igual. Y te voy a decir una cosa, lo que me llevó a mí a introducirme en este tema y escudriñar fueron precisamente autores de la leyenda negra. Para yo saber... Es una respuesta. Era para yo saber cómo enfrentarlos. Claro. O sea, porque si todos opinamos igual, el mundo se hace como un poquito más aburrido. Para ampliar un poquito nada más, voy a usar unos términos tal vez que creo yo que cuadran muy bien ahí. Se pretendió vender la idea de que éramos una creación artificial como país. Y eso hablaba mal no del país, sino de nosotros. De nosotros. Y ese es el propósito suyo, salirle al paso Exacto. a esta leyenda negra. Efectivamente. Sí, la leyenda negra, que ha sido un engaño y una ficción. Obviamente, no podemos explicarlo todo ahora porque lo que queremos incluso es que la gente adquiera el libro y lo lea. Y una vez el libro leído y adquirido, sentarnos e interpretarlo y hablar sobre el mismo, ¿no? Oiga, volviendo al libro de la señora Penny Enríquez, los Penny Tips. Debo decir, he leído algunas cosas aquí así muy a la ligera, obviamente, señor Enríquez, pero tiene cosas muy pintorescas, ¿no? Porque alguna vez nos ha tocado a alguno de nosotros esto, dice, mi consejo personal, dice la señora Enríquez, para calcular la propina. Entonces dice, el 10, el 15, el 20... El 10%. Aquí, No, ahí hay otro cálculo. Escuchen lo que dice los Penny Tips, y llegase a su propio juicio, ¿no? Dice la señora Enríquez. Buen servicio, buena propina. Servicio regular, propina media. Más servicio, no deje nada. Y por abajo, no pague por sufrir. Eso puede poner a pensar a mucha gente. El ciudadano o la ciudadana está en su derecho de que si no lo tratan bien no tiene por qué dar ningún tipo de, digamos, reconocimiento en el servicio. Ese es el mensaje aquí. Ese es el mensaje. Yo siempre me peleo con mi esposo y lo discuto porque él es un hombre muy generoso, muy educado, muy así. Y él va dejando su propinita siempre más para lo alto que para lo bajo, aunque lo hayan atendido mal.
Entonces yo le digo que si a él lo atienden mal y deja buena propina, le está dando el mensaje de que lo atendieron bien y de que así como lo hicieron, estuvo bien hecho. Y esto no es así. Si usted lo atienden mal, no deje propina, atrévase, Otra cosa, ármese de valor. Sí, otra cosa, reitero, esto es un libro que es un aporte para aquellos que creen como debe ser en lo que es la imagen, el protocolo, pero sobre todo la etiqueta, ¿no? Las buenas maneras, digamos de esa manera. Oiga, aquí dice, siempre damos la mano. Yo me confieso, yo, sin darme cuenta de ese aprieto la mano y me disculpo públicamente con las damas, sobre todas, si alguna vez lo he hecho, que creo que sí lo he hecho. Dice la señora Enrique, dice, no apriete tanto como karateca, ni tan suave como agua mala. Lo primero duele, lo segundo denota inseguridad. Lo correcto es lo cálido, pero sin dolor. Así es. Los hombres, como usted lo acaba de decir, tienen la tendencia a apretar mucho. Yo me doy cuenta, por lo menos. Claro, entre caballeros eso está muy bien, porque son fuertes, son rudos, y ok, está muy bien, pero cuando un caballero aprieta la mano a una dama, si es una dama medio frágil, flaca como yo, entonces, wow, eso duele, molesta, y sobre todo que usamos anillos, joyas, y eso duele muchísimo. Entonces hay que aprender, y lo digo siempre en mis seminarios así, ni como karateca, ni como agua mala, en el punto medio, porque también cuando la mano se da con mucha suavidad, entonces denota como inseguridad, no se siente y también está mal. Muy bien, entonces, señora Enrique, gracias por estar con nosotros y compartir los penny tips. Ya dimos algunos, el resto, léalo en el libro, en la feria, así es. En la Feria del Libro. A Julio Linares, realmente me alegro mucho de haber tenido la oportunidad de entrevistarlo sobre esto, porque gracias a ti. Es una respuesta clara a los que han cuestionado, criticado el movimiento secesionista nuestro para lograr la independencia. Se hace justicia a aquellos que en aquel tiempo, que no éramos ni siquiera lo que íbamos a pensar que iba a ser en un futuro, se atrevieron a una circunstancia que no era la más favorable para ellos ni para Panamá. Que eso quede claro. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. A usted también, señor Enríquez. Como siempre, mi sentido de agradecimiento a usted por acompañarnos.